Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Queremos comunicar la palabra en esta mañana. El día de ayer estuvimos enfocándonos en lo que es en el libro de Daniel. Estuvimos viendo un mensaje bien importante e interesante, porque estuvimos hablando sobre la importancia del poder tener el registro divino. Estuvimos hablando sobre esa importancia de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Nosotros en esta tierra nos encontramos en el registro nacional de las personas. Allí se encuentran nuestros nombres o nuestro registro, ¿verdad? Nuestra partida, el folio y el libro, porque hay un registro cada vez que nace una persona. Pero de la misma manera en ese mismo registro está cuando una persona fallece. Y bueno, en aspectos espirituales estuvimos hablando el día de ayer que también hay un registro celestial. A partir del momento en que cada uno de nosotros voluntariamente decidimos entregarle nuestras vidas a nuestro Salvador Jesucristo, su nombre y mi nombre quedó escrito, quedó anotado en el libro de la vida, porque eso es lo que la Escritura nos muestra. Y por eso estuvimos hablando el día de ayer sobre esta importancia de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Pero en esta mañana precisamente vamos a regresar a esa misma sección en el libro de Daniel, porque en esta mañana queremos comunicar una palabra diferente. En esta mañana queremos hablar acerca del poder despertar a vida eterna, porque en nuestra vida hay muchas personas que tienen diferentes conceptos, que tienen diferentes ideas acerca de lo que es la vida, pero en especial acerca de lo que será la vida después de la muerte. No sé si me doy a entender. Es decir, algunas personas tienen la idea de que al morir todo se termina. Algunas personas tienen la idea de que cuando nosotros morimos, ahí se termina todo. Y por esa razón es de que lamentablemente muchas personas optan en esta vida, como resultado de sus problemas, como resultado algunos de sus deudas, otros quizás como resultado de los desamores o de tantas cosas que en algún momento podría ser la causa para optar el poder atentar con sus propias vidas y poder pensar que allí se va a terminar todo, ahí se va a solucionar todo. Pues déjeme decirle que no es así. Por eso necesitamos comunicar esta palabra, el despertar a vida eterna. Porque aquí en Daniel, vayamos por favor, vayamos a nuestras Biblias, Daniel capítulo número 12. Y vamos a leer el versículo número 2, porque aquí encontramos algo glorioso y precisamente esa es la experiencia gloriosa que cada uno de nosotros hemos de experimentar, nosotros que estamos en Cristo. Por eso es que a nosotros como cristianos, yo no sé a usted, pero no le debe de aterrar el poder pensar acerca del tema de la muerte. Yo no sé si a alguien le causa temor, yo no sé si a alguien le causa pánico, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar, y por eso necesito comunicarle esta palabra para que usted pueda entender qué va a suceder cuando a nosotros nos toque que entregar cuentas de nuestra vida en esta tierra. Cuando a nosotros se nos termine el recorrido por esta tierra, eso va a ser lo glorioso para nosotros, porque vamos a tener la experiencia de tener un despertar agradable, de poder tener un despertar satisfactorio. Por eso vale la pena caminar con Cristo, vale la pena estar bien agarrados de nuestro Dios. Por eso vale la pena asegurar, lo hemos comunicado en otros mensajes, asegurar nuestro pase a la otra vida. Acá en el capítulo número 12 y verso 2 de Daniel dice la Escritura: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice la palabra, todas aquellas personas que se encuentran en el polvo de la tierra, porque esa es la realidad de la vida. El Señor le dijo a Adán: pues polvo eres
y al polvo volverás. Todas aquellas personas, aquellos familiares nuestros que han muerto, definitivamente sus cuerpos se encuentran en el sepulcro. Y si a nosotros en algún momento nos toca que partir también, que como bien lo estaba diciendo hace un momento, no le tememos a la muerte. No sé si alguien le teme a la muerte, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que para nosotros como cristianos el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. El morir en Cristo es una ganancia. El morir en Cristo es una victoria. En el Salmo 116 la Escritura dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es decir, la muerte vista desde la óptica de Dios es algo de estima, porque para nosotros el morir no es pérdida. Para el cristiano el morir no es algo trágico, no es ninguna tragedia, sino que el morir en Cristo es una ganancia. Pero estamos viendo acá en Daniel, bueno, ahí mi esposa siempre pone los textos que vamos citando, pero en Daniel entonces estamos viendo la palabra dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero escuche esto, aquí se nos habla de dos clases de despertar. Aquí se nos habla de dos clases de despertar, pero yo quiero enfocarme especialmente el despertar de los cristianos, el despertar de aquellos que, mis hermanos amados, voluntariamente le entregamos nuestra vida al que es el dueño de la vida. Por eso dice, unos para vida eterna y otros, dice la palabra, para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza, para vergüenza y confusión perpetua. Pero en el caso de nosotros como cristianos, por esa razón es que nos estamos agarrando bien de la mano de Dios. Queremos todos los días de nuestra vida caminar con Dios, porque cuando a nosotros nos toque partir, queremos que nuestro despertar pueda ser un despertar a vida eterna. Queremos que ese despertar, que esa experiencia gloriosa que nosotros podamos tener, pueda ser nada más y nada menos que con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial, con aquel que nos amó, con aquel que entregó un día su vida en la cruz del Calvario y nos redimió. Por eso es que nosotros necesitamos asegurar nuestro boleto de partida, porque escuche lo que le voy a decir. Nosotros somos los que decidimos en esta tierra dónde queremos que sea nuestro despertar. Porque acá la Escritura nos muestra de que hay dos grupos de personas. Unos que su despertar será para vida eterna y otro grupo que su despertar será, dice, para vergüenza y confusión perpetua. Por eso es que Dios le ha dejado al hombre, Dios le ha dejado al ser humano un libre albedrío. Dios le ha dejado al hombre, mis hermanos amados, la posición de poder elegir. Por eso es que en esta mañana cada uno de los presentes nos hemos encaminado de una forma voluntaria. Nadie a usted le obligó, ¿verdad que no? Nadie a nosotros nos presionó para poder estar en este lugar, sino que nosotros voluntariamente sentimos la necesidad profunda de podernos venir a conectar con nuestro Dios, de venirnos, mis hermanos amados, a abrazar con nuestro Dios, porque queremos agradarle, porque queremos vivir para Él, porque queremos hacer su voluntad y porque nos estamos preparando precisamente para la otra vida. Nos estamos preparando para ese encuentro glorioso que tendremos con Él. Por eso es que cuando pensamos acerca de la muerte, no nos debe de aterrar, no nos debe de afligir, no nos debe de preocupar, porque el morir, mis hermanos amados, es ganancia. El morir es una victoria, sobre todo cuando nosotros nos ponemos a pensar en dónde será nuestro despertar. Por eso hay un canto por ahí que se entona y que lo cantan precisamente para momentos de velorio, y dice: mas cuando muera yo,
No deben llorar, dice, porque viviendo estoy, ¿qué dice ese canto? Con Cristo el Señor, dice, y sigue la letra, dice, continúa la letra, será un breve dormir, dice, y un eterno despertar, porque eso, mis hermanos amados, es lo que realmente acontecerá, o lo que acontece cuando una persona muere. Algunos, y bueno, quizás ese sería otro tema para poderlo comunicar en otro momento, porque algunos se preguntan qué es lo que sucede después de la muerte. Después de la muerte hay un eterno dormir, es decir, un breve dormir. Es un breve dormir momentáneo, momentáneo en el sentido de que cuando el Señor diga es el momento de que se levanten del polvo de la tierra, entonces los sepulcros serán abiertos. Entonces, y lo vamos a ver en un momento, lo vamos a ver a la luz de la palabra, porque a mí no me gusta imaginarme cosas que la Biblia no nos lo muestra. Por eso lo que comunicamos, a mí me gusta podérselo presentar a la luz de la palabra, para que nada de lo que hablamos y nada de lo que comunicamos pueda salir debajo de la manga de la camisa, porque hay algunos que algunas cosas se las sacan de la manga de la camisa, ¿verdad? Pero no, aquí vamos a comunicar realmente lo que la Escritura nos muestra, pero para que eso suceda, para poder tener ese despertar, dice la palabra, para vida eterna, necesitamos estar bien agarrados con Dios. Por eso yo quiero animarle a usted, amada iglesia, amadas familias preciosas de la fe, para que no nos soltemos de nuestro Dios. Usted que ha decidido caminar de la mano bendita de Dios, agárrese fuerte de Él. Porque como se lo decía hace un momento, a todos se nos ha dado un libre albedrío, en donde todos y cada uno de nosotros optamos por mis hermanos amados, descartar, por sacar de nuestra agenda, de nuestro estilo de vida a nuestro Dios, o nosotros optamos por incluirlo, por hacerlo parte de nosotros. Usted y yo voluntariamente tenemos la elección de poder optar por cualquiera de las dos vías. En esta sociedad hay muchas personas que son renuentes a todo lo de Dios, pero benditos sean ustedes, bienaventurados sean ustedes que han decidido voluntariamente entregarle sus vidas y seguir a nuestro Dios. Por eso siga de esa manera, agárrese fuerte, manténgase firme en la fe, no se suelte de nuestro Dios, agárrese de Él y siga adelante, para que cuando se llegue el momento del despertar, porque déjeme decirle, y lo vamos a ver en un momento también, algunos probablemente, quizás vamos a estar vivos, es decir, vamos a estar en esta tierra, y posiblemente otros quizás ya habremos partido. Realmente no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que se va a llegar este momento cuando todas aquellas personas que duermen, todas aquellas personas que se encuentran en el sepulcro, todas aquellas personas que se encuentran en la tumba, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vayamos, por favor, vayamos a nuestras Biblias, al Evangelio de Mateo, capítulo número 27. Ese texto que acabamos de leer acá en Daniel nos presenta claramente, mis hermanos amados, el tema de la resurrección, tanto del justo como del malvado, porque tanto el justo como el malvado serán resucitados a una vida por toda la eternidad. Solo que unos para poder estar delante de la presencia de Dios y otros para poder ir a condenación perpetua, en donde ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Por eso es que hemos hablado en otros mensajes, hay tantos mensajes que pueden ir sincronizados a este, y por esa razón es que hemos comunicado que si hay algo de lo que nosotros tenemos que arreglar es en esta vida.
Es en esta tierra, es mientras tenemos vida que usted y yo tenemos que arreglar aquellas cosas que no están bien delante de Dios, porque en la otra vida ya no hay solución. En la otra vida ya no se puede, mis hermanos amados, enmendar los errores que hayamos cometido. Por eso es que es en esta vida donde usted tiene que enderezar sus pasos. Es en esta vida donde nosotros tenemos que arreglar aquello que no es agradable a nuestro Dios. Acá en Mateo capítulo número 27, desde el verso 51 al versículo 53, nos presenta la palabra claramente lo que aconteció posterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Jesús resucitó, la Escritura nos muestra de que los sepulcros de muchas personas que habían muerto en el pasado fueron abiertos. Y esas personas que habían muerto, esas personas que habían fallecido generaciones atrás, dice la Escritura de que sus cuerpos fueron resucitados. Veamos, dice acá: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto aconteció cuando Jesús resucitó. El verso 52 dice: y se abrieron, ¿qué dice ahí? Oiga, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían, ¿qué dice? Dormido. Cuando la Escritura nos habla acerca del poder dormir, no nos habla de ese descanso que nosotros tenemos, sino que cuando la Biblia habla de este tipo o de esta clase de dormir, habla precisamente de la muerte, porque eso es literalmente lo que es la muerte. Es un breve dormir. Muchas personas que han muerto tienen para este tiempo ese breve dormir, pero van a ser despertadas. Todas aquellas personas que ya partieron, llegará el momento en donde van a ser despertadas. Lo vamos a ver en un momento. Lo vamos a ver en un momento. Pero por eso yo quiero que usted lo vea desde nuestra posición, porque yo deseo que ahora nosotros que estamos acá podamos precisamente ser parte como este grupo que vamos a ver acá, que podamos ser de los que sean despertados a una vida gloriosa, que podamos ser de esa población, que podamos ser despertados, mis hermanos amados, para poder vivir con nuestro Dios. Entonces dice en el verso 52: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, oiga, de gente que había caminado con rectitud, aquellos desde, podríamos hablar desde el Génesis, desde Adán hasta tiempos de Jesús. Ahí podríamos hablar e incluir a los profetas, a los grandes hombres de Dios que habían muerto. Ellos, al momento en que Jesús resucitó, dice la palabra que los sepulcros de ellos se abrieron y sus cuerpos, dice, y por eso dice, hay muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿Qué pasó? Se levantaron, salieron de los sepulcros, resucitaron a una vida eterna. Pero otros también fueron levantados, porque también sus sepulcros fueron abiertos y ellos también fueron despertados, tal como lo vimos en Daniel, pero para vergüenza y confusión perpetua. Sigamos el verso 53. Y dice el verso 53: y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad, dice la palabra, y aparecieron a muchos. Mis hermanos amados, esto es literalmente lo que cada uno de nosotros vamos a experimentar un día. Un día usted y yo vamos a ser despertados y nos toca morir, ¿verdad? Por eso necesito comunicarle esta palabra. Porque si en algún momento nos toca morir, si en algún momento nos toca partir de esta vida, usted no le tema a la muerte.
Usted no le tema a ese acontecimiento, a ese evento, porque nosotros estamos precisamente asegurando nuestra partida para que cuando se dé la orden, para que cuando se llegue el momento en que los muertos sean despertados y sean levantados de sus sepulcros, nosotros entonces podamos resucitar a vida eterna. Nosotros podamos tener esa experiencia como estos santos que se nos menciona acá en el capítulo 27 de Mateo. La escritura dice que muchos de esos santos, es decir, aquellos que buscaron la forma de llevar una vida de santidad, aquellos que llevaron una vida de rectitud, aquellos hombres y mujeres de Dios que se esforzaron por poder llevar una vida acorde a lo que los principios de la palabra nos enseñan. Por eso es que hoy nosotros, de la misma manera, hoy que somos conscientes de esto, necesitamos asegurar nuestra partida, porque no sabemos en qué momento nos toque. No sabemos en qué momento a nosotros nos vaya a tocar, mis hermanos amados, entregar cuentas de nuestra vida. Y no hay cosa más preciosa, más maravillosa que poder estar preparados para cuando ese día nos toque. Cuando el Señor diga, se llegó tu hora, se llegó tu día, nosotros podamos estar preparados. Porque qué bueno es cuando... yo digo que qué ventaja tienen aquellas personas cuando por alguna razón han muerto a través de una enfermedad natural, es decir, por cualquier enfermedad, independientemente cualquiera que sea. Porque entonces las personas tienen la oportunidad para poderse preparar, o por lo menos, si no estaban preparadas, poder ordenar sus vidas, poder ordenar sus pasos y poderse preparar para ese despertar glorioso. Pero qué difícil es para aquellos que tienen una muerte sorpresiva o repentina, cuando la situación es instantáneamente. Cuando la situación es instantánea, y si aquella persona por alguna razón no estaba llevando una vida ordenada, aquella persona por alguna razón no estaba llevando una vida agradable, ese es el asunto. Por eso es que necesitamos nosotros, en lo que dependa de nosotros, busquemos la forma de caminar de la mano de Dios. Busquemos la forma de agradar a nuestro Dios para que cuando el Señor nos llame a su presencia podamos estar preparados. No sé cuántos decimos amén. Podamos estar listos, podamos estar preparados, y por esa razón no le vamos a temer a la muerte cuando el Señor nos llame a su presencia, porque vamos a estar preparados para ese momento, vamos a estar preparados nosotros para ese acontecimiento. En el Evangelio de Juan, capítulo número 11, versículo número 25 y verso 26, hablando y pensando en relación a lo que fue la vida de Lázaro, aquel hombre que murió, pero que luego Jesús lo revivificó. La escritura nos muestra allí, mis hermanos amados, que la vida eterna no se interrumpe a través de la muerte. Es decir, el que una persona muera físicamente, eso no interrumpe que la persona pueda ser despertada a vida eterna. Veamos lo que la escritura dice. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, oiga, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Es que esa es la ventaja, esa es la dicha, ese es el regalo glorioso que nosotros tenemos en Cristo, que a pesar de que muchos de nuestros familiares murieron en Cristo, confiaron en Él. Por eso la palabra dice, Jesús le dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, esa persona vivirá para vida eterna. Esa persona será despertada para vida eterna. Muchas personas ya duermen. Para muchos quizás esas personas ya se fueron. Para muchas personas esas personas ya abandonaron esta tierra, y en efecto así es.
Pero usted tiene todavía la oportunidad de volverse a reunir en la vida futura, en la vida eterna, con aquellos seres queridos que se nos han adelantado. Usted y yo tendremos la dicha de podernos agregar a ese listado de personas que se nos han adelantado y poder estar con ellos por toda la eternidad. Pero para ello necesitamos nosotros vivir de la mano de Dios, caminar agarrados de la mano de Dios. Y el versículo 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí, dice la palabra, no morirá eternamente. Es decir, la muerte física, porque muchas personas ya, como les he compartido, ya han partido, ya nos han dejado, se nos han adelantado. Y ciertamente han muerto físicamente, pero no han muerto eternamente, porque hay una vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Pero si esas personas aseguraron su boleto de partida, su despertar será un despertar glorioso, será un despertar satisfactorio, que no solamente lo tendrán ellos, sino que también lo tendremos cada uno de los que nos encontramos en este lugar, si tan solo nos esforzamos y nos abnegamos a nosotros mismos para poder llevar una vida agradable delante de la presencia de Dios. No sé si me estoy dando a entender. ¿Estamos entendiendo la palabra, mis hermanos? Estamos comprendiendo la palabra. Y si no, me escribe después del culto. No queremos de alguna manera comunicar la palabra lo más claro que sea posible, entendible, comprensible, para que no hayan dudas. Y si usted tiene alguna duda al respecto de cualquier mensaje que comunicamos y de repente se queda confundido, ¿verdad? Porque a veces así sucede. Hay algunas cosas que causan confusión. Y si por alguna razón usted no logró captar la idea, no logró captar el mensaje, abórdenos, acérquese con nosotros, podemos esclarecerle sus dudas, porque no es bueno que tengamos dudas. No es bueno que nosotros podamos tener allí, cuando usted tenga sus inquietudes, pregunte, y de esa manera podemos solucionar sus dudas. Entonces, aquí estamos viendo que la muerte, mis hermanos, la muerte física no interrumpe de ningún modo la vida eterna, porque toda persona que ha muerto se ha adelantado y se encuentra precisamente. Algunas personas preguntan, y como vuelvo a repetir, este sería otro mensaje, porque hoy estamos hablando acerca del poder, del despertar a vida eterna. Pero tendríamos que hablar otro mensaje que tiene que ver qué sucede después de la muerte, porque realmente cuando una persona muere, es una persona que no está consciente. Es una persona que para esa persona que ha muerto es como un adormecimiento, es como un estado de privacidad en donde la persona no es consciente de lo que ha sucedido, de lo que ha acontecido. Pero llegará el momento, tal como lo vimos en Daniel, tal como lo vimos en Mateo 27, que muchos de los santos que dormían, dice, se abrieron sus sepulcros y despertaron. Eso es lo que va a suceder también cuando el Señor dé la orden de decir: se ha llegado el momento de traer a mi pueblo, y lo vamos a ver en un momento. Solo téngame paciencia, así los tengo, ¿verdad? Solo téngame un poquito de paciencia, ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero llegará el momento en donde aquellas personas que han muerto de Cristo para acá, porque de Cristo para atrás, es decir, porque Cristo es el reloj de la historia, ¿verdad? Del pasado como del presente. Pero al hablar acerca del momento en que Cristo resucitó, todos los que de Cristo para atrás habían muerto son precisamente los que en el capítulo 27 de Mateo se nos está presentando, que son los que resucitaron para vida eterna. Ahora, todas las personas que han muerto de Cristo para nuestros días, ¿verdad?, son los que están esperando esa segunda resurrección o ese segundo despertar. Y probablemente allí
estemos incluidos algunos de nosotros. Si en algún momento nos toca le toca a usted que cafetearnos, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, si en algún momento me toca irme antes que tú, le digo, ese día sé fiesta. Porque quedaste libre de la cruz. No por eso, porque el morir en Cristo es una victoria. El morir en Cristo es una ganancia. Yo le digo, yo no quiero que cuando a mí me velen estén cantando cantos tristes. Yo deseo que cuando yo muera canten alabanzas alegres, le digo a mi esposa. Y ustedes son testigos de la orden que estoy dando. Que quede plasmado este 14 de febrero. Lo bueno que con estas transmisiones ahí queda el registro, ¿verdad? Pero sí, es que ahora para nosotros en Cristo, mis hermanos, el morir es algo precioso. Por eso, claro, el morir es motivo de tristeza, porque las personas dejan ese vacío en el corazón, dejan ese vacío. La palabra claramente nos muestra que ninguna separación es motivo de gozo. Las separaciones son motivo de tristeza. Pero lo maravilloso y el consuelo que cada uno de nosotros tenemos es el poder saber que si esa persona estuvo agarrada de la mano de Dios, su despertar va a ser para vida eterna. Y por eso es que nosotros necesitamos seguir las pisadas de todas aquellas personas que han seguido el camino de la fe. Pero vayamos por favor, primera de Corintios, capítulo número 15, versículo 51 al 53. Vayamos primera de Corintios, capítulo 15, verso 51 al versículo 53. Escuche lo que la Escritura nos muestra acá. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, hablando acerca de la muerte. No todos dormiremos, pero todos, ¿qué dice su Biblia? Seremos transformados. Detengámonos aquí un momento. Cuando la Escritura nos muestra de que no todos dormiremos, es porque no todos vamos a morir, mis hermanos. Algunos ya se han adelantado. Algunos ya pasaron a la otra vida. Algunos, mis hermanos, nos tocó que despedirlos. Terminaron su carrera en esta vida. Pelearon, como dice la palabra, la buena batalla de la fe. Y ellos ahora duermen. Ahora ellos descansan en el Señor. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos experimentaremos esa transformación. Pero todos, dice la palabra, seremos transformados. Y dice el siguiente verso, en un abrir y cerrar de ojos, porque este acontecimiento, cuando el Señor diga se ha llegado el momento, se ha llegado la hora, esto va a ser, mis hermanos amados, de una forma inmediata. Por eso le decía hace un momento, cuando esto acontezca, cuando el Señor dé la orden que se ha llegado el momento de nuestra partida, ahí ya no hay oportunidad para poder arreglar aquello que no estaba bien en nosotros. Escuche, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará, dice la palabra, la trompeta, y entonces acontecerá lo siguiente: los muertos, dice la palabra, serán resucitados incorruptibles, y nosotros que estamos en esta vida, que estamos en esta tierra, seremos transformados. Es decir, puesto que hemos escuchado y hemos comunicado a la iglesia también el mensaje de lo que será la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque todos esperamos y estamos a la expectativa, a la espera del retorno de nuestro Señor Jesucristo, y cuando el Señor venga, precisamente acontecerá esto, y esta será entonces la segunda resurrección. Es decir, la primera ya aconteció de Cristo para atrás. La segunda será de Cristo para los tiempos en que nos encontremos. Ahí vendrá el otro grupo de personas que seremos resucitados, unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. Estábamos leyendo en el libro de Daniel.
Pero acá dice que esto va a acontecer, ¿qué dice? En un parpadeo. Ahora la pregunta es, ¿qué distancia o cuál sería la medida si se pudiera cuantificar la cuestión de un parpadeo? Porque aquí se nos habla, dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántas milésimas de segundos se lleva a cabo en un parpadeo? Yo no sé si en algún mensaje, si me pueden ahí investigar con Sangul, porque de repente sería interesante poder conocer cuál es y los hermanitos que están en casa también se nos pueden ayudar ahí, cuál puede ser en este caso, las milésimas de segundos que existen en un parpadeo. ¿Lo tenés? Espérame, porque no te entendí nada. Nuevamente. Oiga, el promedio del ojo humano, oiga, toma entre 300 y 400 milisegundos, o sea, son como milésimas de segundos, ¿verdad? En lo que tarda un parpadeo. Imagínense, son entre 300 y 400 milisegundos. Eso es lo que tarda un parpadeo. Y eso es lo que sucederá cuando el Señor diga: se ha llegado la hora. En ese tiempo, en esas milésimas de segundos, los sepulcros van a ser abiertos y usted y yo seremos transformados en este cuerpo, porque este cuerpo físico, este cuerpo biológico será transformado, como lo estamos viendo acá, este cuerpo corruptible. Porque si fuese que con este cuerpo corruptible nos fuéramos a la ciudad de Dios, entonces este cuerpo inmediatamente al abandonar la atmósfera se desintegraría. Ahí seríamos calcinados, seríamos fulminados, pero este cuerpo va a ser transformado tal como dice aquí la palabra. Dice: y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sigamos al versículo 53, por favor. Dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el verso 54 nos enseña diciendo de que entonces, pongamos el verso 54, vea, acá dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Porque entonces, a partir del momento en que nosotros seamos transformados, ya no va a haber muerte, porque entonces nosotros pasaremos a una vida eterna, pero ya no en esta tierra, sino que estaremos para siempre con nuestro Dios. En un momento lo vamos a ver también a través de el siguiente texto que estamos que tenemos acá para poderlo meditar. Pero estoy comunicando todo esto, mis hermanos amados, porque un día nosotros vamos a ser despertados, si es que nos toca morir, si es que nos toca partir, o aquellos seres queridos que se nos han adelantado serán despertados a vida eterna. Y nosotros vamos a ser transformados tal como lo estamos viendo aquí en la palabra, porque cuando se dé el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su pueblo, los primeros que se van a levantar son los muertos, y luego nosotros iremos detrás de ellos para poder, dice la palabra, recibir a nuestro Salvador en las nubes. Eso lo vamos a ver en un momento, y así estar con Él por toda la eternidad. Hay muchas personas que se están privando de esta riqueza. Hay muchas personas, muchas familias, hay mucha gente a nuestro alrededor que no quieren entender lo glorioso que va a acontecer cuando Cristo venga. Pero para que cuando Cristo venga, tenemos que estar preparados.
Tenemos que estar preparados, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar listos. Yo no sé cuántos bendecimos el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué no le damos una ofrenda de aplausos a ese Dios maravilloso que nos ha redimido, que nos ha comprado con precio de sangre y que un día usted y yo lo vamos a ver cara a cara? Por eso vayamos, por favor, rápidamente, porque el tiempo se me está terminando. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo 13. Aquí vamos a encontrar precisamente lo que les acabo de comunicar. Capítulo 4, verso 13 de Primera de Tesalonicenses. Dice la Escritura, escuche lo que dice acá. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes, dice, acerca de los que duermen, es decir, acerca de los que ya murieron. Oiga, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, dice, como aquellos que no tienen esperanza. Oiga, mi hermano amado, por eso a través de esta palabra también yo deseo que su corazón pueda tener consuelo, que usted pueda recibir ese consuelo al saber que si por alguna razón algún familiar suyo ya se adelantó, la palabra dice, para que usted y yo no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza, aquellas personas que duermen. Mis hermanos, un día van a ser despertados a vida eterna si caminaron de la mano de Dios. Si hicieron la voluntad de Dios, un día serán despertados a vida eterna. Pero dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron en él. Sigamos, por favor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, decía el apóstol Pablo, que habremos quedado, ¿hasta cuándo dice? Hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Avancemos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice su Biblia? Descenderá del cielo. Va a llegar el momento en donde el Señor diga, se ha llegado el momento, se ha llegado la hora, este es el día. Y entonces el Señor dice, descenderá del cielo. Y cuando el Señor descienda, esto va a acontecer, dice, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Los sepulcros van a ser abiertos, tal como lo vimos en Mateo 27. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y luego dice, el verso 17, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, escuche, juntamente con ellos. ¿En dónde dice su Biblia? En las nubes. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, dice, en el aire. Es decir, esto va a ser algo glorioso. Por eso estos acontecimientos van a ser en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. En esas 300 o 400 milimésimas de segundos, va a ser el momento en que esto va a pasar. Por ejemplo, cuando sea el arrebatamiento, van a haber grandes, quizás catástrofes. Por ejemplo, si va un cristiano en su vehículo, ¿qué cree que va a pasar con ese carro? Ese carro se va a quedar sin piloto, porque usted y yo vamos a ser, pensemos, vamos a ser arrebatados. Van a haber catástrofes. Va a haber un terremoto, porque para que se abran los sepulcros, tal como lo vimos en el capítulo 27 de Mateo, dice que hubo un terremoto. El velo del templo se rasgó y entonces los sepulcros de los santos se abrieron y ellos resucitaron. Entonces va a haber un acontecimiento impresionante que va a ser notorio. Lo que no va a ser notorio, mis hermanos amados, es que, por ejemplo, las personas vean cuando las personas que están resucitando van hacia los cielos. Eso no va a ser notorio, porque eso no se va a poder ver. Eso va a ser en milésimas de segundos.
porque es lo que la Escritura nos muestra. Pero ahí vamos, tanto las personas que murieron en Cristo como aquellos que hayamos quedado con vida. Por eso dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿qué dice? Siempre con el Señor. Mis hermanos amados, usted y yo vamos a estar perpetua y permanentemente delante de la presencia de Dios cuando esto acontezca. Por eso, mis hermanos amados, vale la pena vivir para Dios, vale la pena hacer la voluntad de Dios, vale la pena que usted se esfuerce por buscar a Dios. Asegúrese, no solamente usted, hermanito o hermanita, asegurar su paz hacia la otra vida, sino que asegurémonos que toda nuestra familia pueda ser salva por la gracia bendita de nuestro Dios. No seamos egoístas, permitamos que toda nuestra familia, por eso, en cuanto dependa de usted, háblele, comuníquele la palabra a sus seres queridos, para que ellos no se priven de esta bendición, para que ellos no se priven, mis hermanos amados, de lo que sucederá para la población cristiana. Porque esto es lo que estamos viendo a través de esta palabra que estamos comunicando. Por eso aquí la Escritura nos muestra, y en el versículo 17 dice, una vez más leámoslo, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Abandonaremos, porque eso es lo que va a pasar. El Señor ha preparado una ciudad celestial. Lea allá Apocalipsis capítulo 22 y ahí se habla la descripción de la ciudad celestial. Por eso es que mientras usted y yo estemos en esta vida, mientras usted y yo estamos en esta tierra, somos peregrinos y somos advenedizos, somos peregrinos y extranjeros. En esta vida estamos de pasada. El apóstol Pablo presenta en Filipenses que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía, y tal como lo presenta y como lo visualizaba Abraham. Abraham no buscaba una ciudad terrena. Abraham buscaba una ciudad celestial. Y de la misma manera nosotros como población cristiana estamos a la espera también de esa ciudad celestial en donde será nuestro lugar permanente y eterno, mis hermanos amados, después de esta vida. Por eso aseguremos ese boleto de partida para la gloria de nuestro Dios. Así que seremos despertados, o aquellos que han pasado a la presencia del Señor serán despertados a vida eterna. No hemos hablado en esta noche, o en esta mañana, los que serán despertados a condenación eterna, porque estamos viendo los que serán despertados a vida eterna, pero también va a haber un despertar para el malvado. Habrá también un despertar y una condenación y un juicio para el que no hizo lo correcto delante de Dios. Por eso le decía, hay dos caminos nada más: el que nos lleva a la vida eterna con nuestro Dios, y el otro que lleva y conduce a la condenación. Por eso es que animamos a la iglesia, le animamos a usted que escucha la palabra, para que nos agarremos de la mano de Dios, aseguremos nuestra partida con el Señor, para que no nos encontremos en la cuerda floja, sino que podamos estar bien seguros de que cuando Cristo venga, nosotros nos vamos con Él, seremos arrebatados, seremos transformados y tendremos toda una vida eterna para estar con Él. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a nuestro Dios por su palabra? Te damos gracias, nuestro buen Dios, por la palabra que siempre das a nuestras vidas, por la palabra que siempre das a nuestros corazones. Hoy, Señor, nos sentimos complacidos al poder saber que un día estaremos por toda la eternidad delante de tu presencia. Solo ayúdanos, Señor, solamente esfuérzanos para agradarte. Ayúdanos y esfuérzanos para hacer tu voluntad.
Ayúdanos y esfuérzanos, Señor, para poder caminar de tu mano, para que no nos podamos soltar ni un momento. Ayúdanos a renunciar a todas aquellas cosas que no son de tu agrado. Ayúdanos a renunciar a todas aquellas cosas, a todas aquellas prácticas que en algún momento nos pueden impedir poder pasar a la otra vida. Ayúdanos, Señor, a asegurar nuestro despertar, para que cada uno de nosotros podamos tener ese despertar glorioso contigo, Señor. Un día te queremos ver cara a cara. Un día queremos, Señor amado, habitar por toda la eternidad, Señor, en el reino de los cielos, en esa ciudad celestial que tú has preparado para todos aquellos que hemos creído en ti. Ayúdanos y esfuérzanos a agradarte y a servirte con todo nuestro corazón. Así oramos y así te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Y también oramos en esta mañana para que puedas bendecir a tu pueblo, puedas bendecir a tus hijos en este inicio de semana. Bendíceles en sus trabajos, bendíceles en sus actividades de negocios, bendíceles en sus actividades académicas. Bendíceles, Señor amado, en toda actividad que tus hijos realicen. Guárdales, protégeles, líbrales, asísteles, Señor amado. Hoy, en tu nombre, Señor, bendecimos a cada una de las familias que se encuentran presentes en tu casa, como también aquellos que nos ven desde sus casas, desde sus hogares. Te suplicamos que a todos les puedas bendecir, que a cada uno puedas derramar de tus abundantes bendiciones, y que en esta semana podamos ver tu mano poderosa obrando a nuestro favor. Así oramos y así te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria por los siglos y para siempre. Amén.